Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación en este día tan especial que es el Día del Arqueólogo. Recuerdo mucho al doctor Manuel Chávez Bayón en este día, armaba toda una serie de exposiciones en homenaje a su maestro. Nunca él se olvidó de su maestro, de Julio Cetello, ¿no? Y básicamente nosotros festejamos pues el Día del Arqueólogo relacionado a Julio Cetello. Básicamente la exposición que vamos a dar el día de hoy es una exposición que está relacionada a un trabajo del cual la arqueóloga Mildred Fernández Palomino era la directora de un PMA. Este tema es un tema sumamente interesante. Primero vamos a empezar el origen de la investigación, ¿no? Había la necesidad, ¿no?, de hacer una infraestructura o una obra civil en lo que es San Sebastián, del segundo paradero, de la parte de arriba, hacia la parte de Alto Cosco, ¿no? Había que hacer una línea de impulsión, poner tubos para poder llevar agua a unos reservorios que ya se habían construido. Pero pasábamos más o menos, si no me equivoco, por cerca de 600 y tantos metros por una zona arqueológica, la zona de Quenchapata, Quencha o Chaupiquencha, ¿no? Tenía varios nombres. Entonces, el compromiso con la municipalidad de San Sebastián, un poquito que no lo queríamos tomar, porque veíamos que el tema era un poco complicado, ¿no?, por el compromiso arqueológico que tenía. Pero asumimos el reto, la arqueóloga Mildred asumió la dirección del PMA y empezamos a hacer las excavaciones. Ya habían trabajado antes varios arqueólogos, entre ellos el arqueólogo Luis Guevara, ¿no?, que había excavado en algunas partes del lugar, más o menos un 20%, ¿no? Y mirando, ¿no?, los cortes que él había hecho, comenzamos a tomar conocimiento del territorio, ¿no? Y aquí va lo interesante. Lo interesante es de que la aplicación teórica hay veces no sirve, ¿no? Generalmente, por ejemplo, cuando la arqueóloga Mildred ha expuesto hace un ratito, ella ha hablado sobre Sicuani y todas las investigaciones del horizonte temprano. Ahí hay dos cosas, ¿no? Se encuentra una plataforma en Sicuani. Cuando nosotros fuimos a Sicuani, a Chumo, veníamos con la influencia del doctor Sergio Chávez, de los 16, ahora ya son veintitantos, templos hundidos o templos semisubterráneos, como él lo llama, de la tradición religiosa Yayamama. Entonces pensábamos encontrar en Chumo un templo hundido, algo como Pucara o como Chisi, ¿no? Pero resulta pues que encontramos una plataforma. ¿Cómo es el destino, no? Al revés, una plataforma, ¿no? Ahora, en su superficie encontramos algunos fragmentos que nos apasionaron tanto y puedo decir que fue casi la elección del sitio para la excavación, que eran objetos caluyo, ¿no?, del estilo caluyo, del altiplano, ¿no?, cerca de Pucará. Y el asunto es de que en excavación aparecieron 4 o 5 fragmentos caluyo, no aparecieron más, ¿no? En superficie aparecían cosas y en excavación no. Entonces, básicamente, la experiencia en la arqueología es interesante, ¿no? A lo menos particularmente yo me trato de alejar de las bases teóricas. Porque si ustedes habrán visto todo el trabajo que ha hecho la arqueóloga Mildred, conjuntamente con mi persona, es un trabajo minucioso, ¿no?, de pastas, dibujos, reconstrucciones, radiografías, análisis, constantes prospecciones geológicas, ¿no? Que ahí la cuestión teórica no te va a ayudar en nada, ¿no? Por ejemplo, este tipo de arqueologías que se anda hablando, ¿no? Arqueología del género, arqueología del paisaje, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no?, que en vez de ayudar en la investigación, te hacen caer en algo que se llama la circularidad. Yo pienso de que va a ser, por ejemplo, en el caso del formativo, ¿no?, que también ya lo han quitado de la currícula, el término formativo de la currícula de arqueología ahora es horizonte temprano, y con justa razón, porque formativo entendemos que la sociedad se está formando, y caral, ¿qué sería, no? Una sociedad que se está preformando.
es una sociedad completamente compleja, ¿no? Y ya tiene establecido lugares religiosos y unas relaciones complejas. Pero al llamarle formativo, entonces que se está formando. Entonces, yo estudio el formativo, estoy estudiando ya automáticamente sociedades que se están formando. Entonces, mis conclusiones van a llevar a decir de que esas sociedades se están formando. Entonces, no quiero discutir mucho sobre este tema, pero básicamente lo que quiero mostrarles esta noche, tanto de exposición de la arqueóloga Mildred y la mía, es que se sustentan no en bases teóricas, sino en bases factuales, en la evidencia concreta del hecho arqueológico, que se recoge minuciosamente. Es fácil repetir una serie de libros o de autores, ¿no? Y caer en cuestiones teóricas, pero la evidencia arqueológica es la que habla. Por ejemplo, en el caso de Sicuani, ya habíamos visto de que ahí no se ha encontrado ningún templo hundido, se ha encontrado una plataforma. En segundo lugar, las relaciones con el altiplano son mínimas en el horizonte temprano, ¿no? Pero se decía de que venía toda la tradición religiosa del altiplano. Entonces hemos encontrado que la evidencia está diciendo cosas diferentes a lo que dice la tradición oral o de repente la etnohistoria, lo que llaman etnohistoria, ¿no? Entonces, en este caso, le he puesto a esta exposición arqueología histórica de Quenchapata, pero no es porque he aplicado exactamente ese marco teórico, ¿no? De la cuestión de la arqueología histórica. No he aplicado exactamente, ¿no? Ha salido por ahí cruzado con la etnografía y la arqueología, pero básicamente no ha sido nuestra intención con la arqueóloga Mildred poder hacer este tipo de teorización, ¿no? ¿Por qué le hemos puesto arqueología histórica? Porque cuando comenzamos a excavar hemos encontrado una serie de eventos que hacían necesario la búsqueda de documentación en los archivos históricos, tanto del arzobispado, el archivo histórico regional y otros archivos a nivel del mundo, ¿no? Como el de Sevilla, ¿no? Y nosotros lo que hemos visto es de que el sitio había sido agredido durante 2 oportunidades, ¿no? Entonces, las excavaciones en Quenchapata, y esto es interesante, cuando uno excava con mucho cuidado y se olvida de las partes teóricas. Recuerdo mucho a un señor, un arqueólogo mayor, que venía a visitarnos y me andaba diciendo, oye, esto es una cocina, que esto es acá, que no sé qué, y decía, por favor, cállate, déjame trabajar, vete, ¿no? Y al final es lo que él estaba llamando cocina, con toda su construcción teórica a priori, era pues un taller alfarero, ¿no? Entonces, esta excavación de Quenchapata ha dado 3 libros y todavía hay material abundante para seguir investigando. Está Quenchapata 1, que ya se ha presentado. Está Quenchapata 2, acá justamente lo tengo entre manos, Quenchapata 1. Después está también la Casa del Patrón, que también son documentos históricos relacionados al templo de San Sebastián, que también ya está publicado. Quenchapata 2 ya está para entrar ya a imprenta. Entonces, esto es un ejemplo de cómo también un trabajo de monitoreo arqueológico se está volviendo en un trabajo de investigación arqueológica. Porque cuando hablamos de intervenciones arqueológicas, arqueológico es ciencia. Entonces no tenemos por qué decir que no está considerado una publicación. Entonces nosotros hemos negociado muy bien con los funcionarios de la municipalidad para que nosotros podamos intervenir, ¿no? En esta zona y podamos lograr la publicación y la difusión de 3 volúmenes como parte del proceso de mitigación. Porque obviamente nosotros hemos tratado de evitar la destrucción del patrimonio cultural haciendo túneles por debajo para que no afecten los muros. Hemos hecho toda una serie de cosas de protección del patrimonio. Se ha hecho un mantenimiento, ¿cómo sería? Una conservación preventiva del sitio, ¿no? Pero eso no es suficiente. La población necesita saber qué cosa hay ahí. Y una de las tareas fundamentales de la arqueología es la difusión, ¿no? Entonces, estos 3 libros es un ejemplo de eso. Voy a pasar ya a comenzar a exponer. Aquí tenemos el sitio de Quenchapata, está en la parte roja. Déjenme coger el puntero. Está aquí en la parte roja, por aquí está la plaza,
Todo esto es un camino, aquí hay un camino que está yendo, es un Capajñán, que le llaman Cajajñán los de San Sebastián. Ahora, el sitio está entre el río Cachimayo, ¿no? Y el río Tenería, ¿no? Que es de la zona de Pumamarca, ¿no? Y aquí está todo esto de aquí, donde está el mouse, se ha convertido pues en el otro Cusco, ¿no? Es una ciudad pujante ahora, ¿no? El sitio de Quenchapata, que nosotros hemos intervenido, aparte, está compuesta por estos... Disculpe, arqueólogo, no está presentando. ¿No está? No está presentando, arqueólogo. A ver, un minutito. ¿Ahora? Ahora sí. Ya, vuelvo al principio entonces. Disculpen, por favor. Ya. Entonces, como les decía, son estos 3 libros que están acá. Ya he comentado sobre estos. Son los 3 libros que se ha logrado por la municipalidad. Solamente faltaría el 2. Y algo que es interesante, también se está montando un museo, ¿no? Un museo en la Plaza de San Sebastián, con todas las evidencias arqueológicas que ha obtenido la arqueóloga Mildred junto con mi persona en este plan de monitoreo, ¿no? Este es el área de Quenchapata, como lo vemos aquí, en la parte de rojo. En esta parte hay un Capajñán, que le llaman Cajajñán. Toda esta zona es la zona de Alto Cosco, ¿no? Aquí está el río Cachimayo y el río Tenería, ¿no? Y aquí, por acá abajo, vamos a tener el río Guatanay, ¿no? Continuamos. Este es más o menos un planito de planta en elevación o en 3D, como lo quieran llamar, de Quenchapata. Este es un recinto grande que ha sido excavado por nosotros. Luego este otro recinto ha sido excavado. Este de acá es un almacén y esto es lo que llaman una callanca. Este de aquí todavía falta excavar. Este ya fue excavado en la temporada anterior. Nosotros volvimos a excavar aquí y encontramos algunos martillos y el proceso de construcción del sitio aquí. Y aquí todavía no se ha intervenido, ¿no? Y este recinto es de muy buena factura. Aquí tenemos la excavación que se ha hecho justamente en este recinto, que yo le llamo la colca. ¿Y por qué le llamo la colca? Porque se ha encontrado la evidencia, pues, de que era un almacén en las 2 diferentes épocas que se tiene en el sitio. En este sitio, aquí, vamos a ver un huaqueo. Hay 2 huaqueos acá. ¿No? Acá. ¿No? Y lo interesante es de que vamos a ver de que acá van a ver un lente de ceniza. Y la tierra de encima está totalmente roja y quemada. Y aquí encima también hemos levantado ceniza. Entonces tenemos un incendio y 2 incendios. Segundo incendio. Primer incendio arriba y segundo incendio abajo. Entonces estamos frente a 2 hechos dramáticos. O sea, han quemado el sitio, han incendiado el sitio, ¿no? Entonces, esa misma estratigrafía se ve presente en todo el sitio. Estos son ductos de ventilación que se tiene en la zona, ¿no? En el recinto acá en la colca, que le digo. Y esto más o menos sería así, a esto le llaman los chaguáis, y esta era la plataforma para los chaguáis, era un sistema de ventilación, y esto es lo que hemos encontrado. En la primera fase de lo Inca, o sea, en lo Inca, y la primera fase de lo Inca es interesante. Sucede de que el sitio ha sido ocupado intensamente desde que se construyó un canal. Y ese canal venía desde Tambomachay hacia San Sebastián. Entonces ahí es donde recién se ha podido hacer esas construcciones, en la época inca. Y se hizo también Capajñán, que le llaman Cajajñán, ¿no? Entonces, ahí ves donde recién se encuentra esa ocupación. Nosotros no hemos registrado ocupación de otros periodos, ¿no? Y hemos excavado en 630 metros lineales a la recta, o sea, paralelos al Capajñán, ¿no? Entonces, y no hemos encontrado, no hemos tenido la suerte de encontrar evidencias
anteriores al periodo Inca. Entonces, Inca e Inca colonial, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, estos son los cajuelas de ventilación, los chaguays, ¿no? Y este es el recinto donde se está encontrando, ¿no? Esto es el camino, el Capajñá, y esto es un muro que da a un lugar religioso. En la segunda etapa se guardaba ya los alimentos encima de vasijas, en tortas. Estas tortas huecas se ponían las vasijas y dentro de las vasijas habían granos. Aquí en dentro hemos encontrado, rota la vasija obviamente, hemos encontrado cantidad de granos de maíz y algunos granos de cereales como quinoa, ¿no? Y como ustedes verán, todo el piso tiene la evidencia pues del incendio, ¿no? Hay un incendio. Y estas tortas están en diferentes partes, ¿no? Es una reconstruccióncita. Luego, en el recinto, en este recinto, a ver, aquí, en este recinto, en esta parte, hemos encontrado, igual, ¿no? O sea, hay dos capas, primer incendio y segundo incendio. Correspondiente al primer incendio, aquí en este recinto, que está acá, este es el recinto, que está acá, este que estoy apuntando, hemos encontrado este Tupac Yauri. Este Tupac Yauri, y más al costado hemos encontrado estas cuentas de collar de un diente, ¿no? Y diferentes elementos líticos muy bien trabajados, ¿no? Que habían sido arrojados paralelamente al evento del abandono de este Tupac Yauri, ¿no? Ahora, el Tupac Yauri, aquí hemos hecho una reconstrucción, acá hay un dibujo de Guamán Poma, donde hay un elemento parecido al Tupac Yauri, y sería una reconstrucción que nosotros hemos hecho, ¿no? Y continuamos, ¿ya? Aquí tenemos también igual el mismo recinto, y en la segunda fase de este recinto se colocaron estos batanes, acá hay batanes, con sus moledores, ¿no? Y acá había una especie de taburete, acá había un tablero de trabajo, ¿no? Y más allá hay otros batanes, ¿no? Todo esto se convierte en la primera etapa, sospecho, todavía no nos falta analizar el material ahí, pero estoy casi seguro de que va a ser un lugar donde están trabajando tejido, porque hemos encontrado harta rueca y hartas agujas, ¿no? Aquí, ¿no? Y cuchillitos como para lana, que son diferentes para los cuchillitos que hay para la alfarería. Entonces, en la primera etapa está el Tupac Yauri, esas fusayolas, los cuchillitos, las agujas, el Tupac Yauri y las cuentas de collar. En la segunda etapa aparecen esto, en la segunda fase, estos batanes, son 4 batanes en el recinto. Aquí está, los que he mostrado anterior, a ver, son en este lado, como están viendo aquí, ¿no? El taburete, acá hay otro taburete de trabajo y acá hay una pestaña de unos 10 centímetros de alto que servía para poner cositas, ¿no? Y aquí vamos a ver el otro batán. Y ese batán, lo interesante, cuando uno excava con cuidado, hemos encontrado la arcilla encima del batán, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Y luego dispusimos que nuestra estudiante, que ahora es licenciada, camino a ser magíster, Chameli Chipana, ¿no? Tomara muestras para flotamiento, para un análisis paleoetnobotánico, ¿no? De todos los alrededores del batán, de los batanes. Y no ha encontrado ni una sola semilla. Entonces corrobora de que esto no era para moler granos o moler alimentos, sino que era básicamente para arcilla. Y aquí vamos a ver una vasija, está aquí. Esta vasija contenía también arcilla, ¿no? Entonces, las dos etapas están claras, ¿no? Que básicamente voy a retroceder al principio. Las dos etapas están claras, primer incendio y segundo incendio. El primer incendio está asociado en el recinto, en este recinto, está asociado a las fusayolas, a las agujas y a los cuchillos de sílex, ¿no? Y de pedernal, filos, ¿no? En este recinto, la primera etapa está en el uso de un almacén con los ductos de ventilación. La segunda fase, o sea, tapa, ¿no? En el recinto, en el almacén, se tapa los ductos de ventilación
y ya no se utiliza con las cajuelas, sino se pone tortas de arcilla y encima las vasijas y dentro los granos, ¿no? Y aquí se convierte en un taller alfarero, donde se instalan 4 batanes, ¿no? Y obviamente luego van a sufrir el ataque, ¿no? El último ataque, ¿no? Porque son hechos dramáticos, como lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos esto, ¿no? Y aquí están los instrumentos que hemos encontrado, ¿no? Estos son instrumentos de alfarería. Y es curiosito, corresponden ya a la segunda etapa. O sea, la primera etapa, la primera fase sería estos, el Tupac Yauri y las cuentas del collar. Y en la segunda etapa están los batanes, estos cuchillos y una cantidad de alfarería. Obviamente, después del primer incendio, el lugar fue cubierto, limpiado y cubierto con una capa delgada de tierra roja, de arcilla roja, que tapó los elementos, los pocos elementos que estaban ahí de la primera fase. Y la segunda fase no fue cubierta, pues. O sea, incendiaron el lugar, ¿no? Hubo un hecho violento, atacaron el lugar y todo quedó en su sitio, como que la gente de un momento a otro se retiró del lugar y abandonó sus vasos. Hemos encontrado un vaso que contenía posiblemente chicha o alguna bebida, porque está con el carbón dentro y estaba sellado con arcilla, o sea, se había sellado con arcilla naturalmente, ¿no? Y los tupus también de las mujeres, la arcilla en el batán y todo eso, ¿no? Y si ustedes ven, las disposiciones antropométricas son a 10 centímetros. Toda la actividad en este taller alfarero, en este recinto, se hacía de cuclillas a 10 centímetros del piso, o sentados en el piso, ¿no? Entonces, acá están algunos de los instrumentos encontrados en el lugar. Es bien interesante. Y aquí voy a mostrarles algo que es bonito. Esto es la huella de un poro, ¿no? Son las huellas del poro, o sea, de la logenaria, que contenía un ocre para, obviamente, decorar la alfarería. El poro se ha desaparecido y ha dejado el ocre, ¿no? Y estos son los instrumentos. Este cuchillo, o tumi, como queremos llamarlo, es interesante también. Ya no tiene la parte acá en curva, ¿no? Y no es plano, porque ya no lo estaban usando ya como cuchillo, ¿no? Sino lo estaban usando como paleta para limpiar el batán, ¿no? Aquí está, ¿no? Y estos se han encontrado encima de un taburete, ese taburete que les había explicado antes a la recta de los batanes. Estos dos tupus también se encuentran encima de los batanes. O sea, la mujer que vino a trabajar a alfarería dejó sus tupus ahí para ponerse a trabajar y ahí sufrieron el ataque, ¿no? El embate, y tuvieron que abandonar el lugar. La disposición es interesante porque vamos a ver la etnografía que hace el doctor Sergio Chávez y la doctora Karen Moore en 1970, ¿no? en la zona de Rachi, y vamos a ver que los instrumentos y la disposición de las personas trabajando es la misma que se ha encontrado en Quenchapata, ¿no? Estas piedritas, por ejemplo, también se han encontrado los mismos instrumentos y todo eso, ¿no? Es bien parecido, ¿no? Aquí tenemos una reconstrucción gráfica. Este es en base a uno de los taburetes que hemos encontrado. Más o menos es la posición. Y esto se ha hecho a través de fotografías. Al obrero se le pedía que se ponga con el objeto, se le ponía guantes, se le decía agarrar el objeto, se ponía el objeto ahí, el taburete, y se le tomaba la foto, ¿no? Igual también acá se le puso a nuestra estudiante Torre Arias, ¿no? Luz de Naida Torre Arias, se le puso y se le hizo arrodillar y se le hizo agarrar y se le tomó la foto y luego se hizo la reconstrucción, ¿no? Acá van a ver el taburete, ¿no? Este es el taburete. Acá vamos yendo a lo que ha pasado, ¿no? Hemos hablado de un primer incendio. El primer incendio va a dejar a la vista, va a dejar este tupo, ¿no? El Tupac Yauri. Esto pesa más de 500 gramos, ¿no? De plata, ¿no? Es metálico, ¿no? Y tiene todavía las evidencias de la chonta en la parte de adentro. Y esto, ¿no? Entonces, obviamente, si hubieran sido huestes castellanas, ¿no? Se hubieran llevado la plata, ¿no?
Entonces, en 1532 llegan los europeos a territorio andino y es cuando básicamente lo que va a suceder es lo siguiente, de que todo el tema de la famosa o llamada o mal entendida no quisiera decir conquista o invasión española o interrupción de un proceso, básicamente empieza pues en Cajamarca con la captura de Atahualpa. Pero Atahualpa había capturado a Huasca. Entonces, ha mandado a Cusco, a Quiquis y a Cuchín, básicamente a Quiquis. Y Quiquis ha buscado a todos los parientes de y fue dejado el Tupac Yauri y arrancado ese collar. Entonces, ¿por qué nos hace la pregunta? ¿Por qué no fue llevado ese volumen de plata si pesaba una cantidad de más de 500 gramos? Y más o menos a lo que son la moneda europea de aquel entonces, española, o perdón, la moneda castellana de aquel entonces, más o menos alcanzaba a 180 reales, ¿no? Entonces, los 180 reales, ¿no? Alcanzaban para comprar un caballo. Y tener un caballo era pues como tener un Porsche ahora, ¿no? Y los mercenarios europeos cobraban por el arma, por el perro, por el caballo, por la armadura, cobraban por todo, ¿no? Entonces, tener uno de esos para un europeo era algo maravilloso. Entonces, esa cantidad de plata no se hubieran dado el lujo de dejarla. Pero si se trataba de huestes indígenas, o sea, de incas, que atacaron a los mismos incas, ahí sí tendría sentido que no recogieron el objeto, ¿no? Más se preocuparon en recoger a la persona o llevarse a la persona. Pero entonces, ¿quiénes vivían en Quenchapata en aquel entonces, para 1532? Entonces, aquí va los documentos etnohistóricos. Este es un documento del título de los Inca Roca de 1545. Es un documento temprano, ¿no? Dado por el rey para concederle tierras, ¿no? Y un escudo, ¿no? Aquí tenemos otro título también y una serie de documentos que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, lo interesante de revisar los documentos históricos es haber encontrado una provisión real, ¿no? Su soberana Alteza, don Felipe Topa, don Alonso Tito Atauchi y doña Juana Marcachimbo Colla, pedimos como nietos legítimos por línea recta del gran Topa Inca Yupanqui, señor que fue del Perú, y como tales pedimos se nos dé y otorgue y concédales posesión de las tierras, chacras, casas, solares y bullos con los indios y anaconas que tienen y han tenido, de que hemos poseído desde el tiempo de nuestros abuelos o antepasados. Y dentro de este documento está mencionando varios lugares relacionados al camino de Capañán, está mencionando el haciendo de Marcacailla, ¿no? Y varios lugares, ¿no? Y está hablando básicamente de que Quenchapata correspondía a la familia de Tupa Inca Yupanqui, ¿ya? Y que básicamente este documento que es temprano, 1540 y tantos, ya está pidiendo don Felipe Topa, don Alonso Atauchi y doña Juana Marcachimbo Colla, están pidiendo que se le devuelva esas tierras. Entonces, con esto se confirma de que básicamente los que estaban viviendo en esa zona son gente noble, o sea, eran gente descendiente inca y que podían ocupar el trono. Aquí vamos a ver algo interesante. El asiento de Macaicalla o Abra de Corao.
nosotros lo hemos identificado, es también una huaca, ¿no? Y está hablando de toda esta área, ¿no? El río Quenchapata, acá está Tenería, y básicamente aquí estaría nuestro sitio de Quenchapata, ¿no? Y que va a San Sebastián. Y pertenecería básicamente a los Capas Ayllu, ¿no? Capas Ayllu, ¿no? Que serían los incas nobles, ¿no? Entonces, en ese documento, básicamente, lo que hace es ratificar el asunto de que el terreno de Quenchapata para 1532 estaba ocupado por gente noble, lo que justifica que básicamente habrían dejado el Tupac Yauri en el piso y no lo habían recogido, pero sí se habían llevado a las personas para poderlos tener en la Plaza de Armas del Cusco y luego, como dicen muchos cronistas, haber matado más de 2000 personas a manos de Quisquis y sus huestes. Ese es el Tupac Yauri. El Tupac Yauri tiene un emblema trapezoidal aquí que básicamente está mostrando de que corresponde a la nobleza inca. Y esta es básicamente una moneda de la época. Entonces, aquí, en lo que vamos a ver en el Tupac Yauri, vamos a encontrar de que hay algún problema, escucho un ruido raro. Jorge, no, Jorge, disculpa que te interrumpa, se ha quedado en la parte de la primera parte del documento histórico y no se está viendo lo del Tupac Yauri ni nada. A ver, un ratito voy a refrescar, ¿ya? Ahora. ¿Me copia? No, nada. A ver. No, hay un sigue sonido igual raro. en la primera. A ver, denme un minutito, por favor. Un minutito, por favor, un minutito. Ya. Ya, ahora lo están viendo la imagen, por favor. Sí, ya se ve, ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, ¿En cuál de ellas me he quedado, por favor? ¿Aquí? Sí, estabas hablando de... ¿Macaicaya? Sí, en esta y luego estabas... Ajá, Macaicaya y en lo del Tupac Yauri y luego. Sobre los ríos Tenería, sí. Ya. Entonces aquí vamos a presentar, ¿ya? Entonces, como les decía, este es el asiento de Macaicaya, ¿no? Que es el Abra de Corao, que está relacionado también, o sea, que es una de las huacas del sistema de Seques. Y el territorio que está hablando este documento, esta provisión real, es todo este que está acá en el sitio, y obviamente está considerado Quenchapata, ubicando a los dueños de Quenchapata como nobles incas, ¿no? Como lo hemos visto en el documento. Ahora, el Tupac Yauri es acá vamos a ver que todavía tiene los restitos de la chonta, se ha podrido la parte de adentro, pero esto de acá es chonta, se notan los filones, ¿no? Tiene el elemento básicamente de lo que es la nobleza inca, el Mascaypaycha, aquí está, y esta es la moneda de aquel entonces. Esto equivale a 180 monedas de estas, que equivalía a un caballo, ¿no? Entonces, como ya había explicado, referente a lo del caballo, ¿no? Entonces, vamos viendo ahora la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver, hemos hablado ya de una primera fase, ¿no? Estamos hablando ya de la segunda fase. La segunda fase corresponde a una alfarería interesante, que es esta, ¿no? Que no es inca, es un inca colonial,
Este platito fue encontrado aquí, en este orificio, ¿no? Conteniendo una serie de semillas. Acá tienen maní, maíz, calabaza, una especie de jataco, ¿no? Y otros elementos más, una cabeza de cuy. Entonces la etnografía nos muestra de que básicamente sería el plato de la merienda, que es un plato conformado por diferentes platillitos, por así decirlo, por diferentes potajes, y la etnografía nos indica de que cuando le ponen la cabeza de un cuy, es básicamente para una ofrenda, es una cosa especial, ¿no? Entonces, esta es la merienda, ¿no? Que esta es justamente la zona de Paucartambo, ¿no? Y la etnografía hemos recibido eso, ¿no? Ahora, vamos yendo ya al tema de qué cosa era Quenchapata, ¿no? Quenchapata obviamente era un santuario. Parece que su nombre era Maicha Guanacauri, porque hemos encontrado con la arqueóloga Mildred una maqueta similar al Cerro Guanacauri, a la silueta del Cerro Guanacauri. Entonces, había una plaza importante en San Sebastián que era una plaza fundacional, una huaca fundacional. Me refiero a Colcapampa, donde habían votado uno de los Tupac Yauris, ¿no? Acá. Habían votado, ¿no? Los fundadores, básicamente una mujer, ¿no? Vota el Tupac Yauri, ¿no? Y aquí vamos a ver esta fotografía antigua, cómo está el cuadrado y esta es la parte del templo. Y si vemos, del templo está corriendo una especie de camino aquí. Y ese camino es el camino que estamos denominando, que se denomina, que siempre lo han llamado Cajajñán, ¿no? Y aquí estaría la parte de Colcapampa, que queda en la Avenida de la Cultura, o sea, es grande, tiene 200 metros por 200, ¿no? Y básicamente lo que nosotros hemos encontrado es de que en toda la excavación de Quenchapata, las piedras han sido sacadas, ¿no? Han sido retiradas, ¿no? Han sido retiradas de una manera bien torpe, ¿no? O sea, lo han destruido totalmente el sitio, ¿no? Entonces, eso ha generado una duda en nosotros, generó una incógnita. Aquí lo vamos a ver. Hay partes de los muros que ya no están. Todo este muro, por ejemplo, se lo habían llevado. Ya no está. Este muro tampoco ya no continúa acá. No está. Este muro está cortado aquí, ya no está. ¿No? ¿No? Entonces, acá también se supone que había un muro, no está. Entonces, y no vemos ningún muro hacia este lado. No hay ningún muro hacia el lado o sea, hacia este lado, tampoco está este muro de acá, tampoco continúa este muro de aquí, todo este muro lo han levantado, y luego de haberlo levantado, lo han tapado, ¿no? Una vez que lo han tapado, o sea, se han llevado las piedras, ¿no? Lo han tapado. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Lo que ha sucedido es lo siguiente. Tenemos que el primer incendio está ocasionado básicamente por las huestes de Quisquis, buscando algún noble inca, ¿no? Que era ascendiente de los marcachimbos. El segundo incendio, no sabemos, hasta ahora todavía no sabemos qué es lo que pasó. Ahorita lo vamos a ver qué es lo que vamos a ver qué pasó, ¿no? Pero hemos encontrado toda una colección de alfarería entre esta etapa y esta etapa, o sea, correspondiente al segundo incendio, ¿no? Entonces, pero sabemos que ya es una alfarería colonial, o sea, ya es una alfarería de la época inca colonial o inca conquista o como quieran llamarlo, ¿no? A ese estilo le estamos llamando Manuel Chávez Bayón, ¿ya? Y aquí vamos a ver algo que es interesante. Ya hemos hablado de este documento que justifica el tema y básicamente estamos hablando de una ofrenda, de un pago, un acto religioso, un acto mágico de esta ofrenda de merienda, ¿no? Entonces, para ese entonces, la extirpación de idolatrías ya era fuerte. Ya había documentos en los cuales se prohibía el volver a los cultos antiguos, con pena de muerte, pena de que te quiten las tierras, ¿no? Era bien drástico, ¿no? Era
pecado, era cuestión de demonio. Y bien claro decían los documentos de esa época, ¿no? Los protocolos para la extirpación de idolatrías, que en lugar que no se podía hacer una iglesia o plantar una cruz, se cubra totalmente, se destruya y se cubra totalmente. Si uno mira el camino de Carpajñán, el Carpajñán de San Sebastián se forma en una plataforma y está a la recta del templo de San Sebastián. Entonces todas esas piedras fueron llevadas en algún momento de la historia, ¿no? Del distrito a la torre, a una de las torres de San Sebastián, del templo de San Sebastián. Y se ve claramente eso, porque las piedras son pues almohadilladas, son la caliza que tenemos en la zona de Quinchapata. Entonces, esta gente seguía haciendo un culto, ¿no? Esto es una evidencia. Y esta es una sola que he traído, ¿no? Hemos encontrado conchas, abanico, hemos encontrado pequeñas cabecitas de corderos, pero que seguían haciendo pago a la tierra, seguían haciendo ofrendas a sus deidades. Entonces, lo que ha sucedido ahí es de que las piedras que estamos viendo aquí en el templo, ¿no? Están siendo sacadas, ¿no? Están siendo sacadas y llevadas, ¿no? Pero estas de aquí son más grandes. No sé si las vamos a ampliar un poquito. Las de esta torre, estos son más grandes. Esta es la torre más antigua. La torre más moderna es esta, ¿no? Es esta, y las piedras son más chiquitas. Entonces, hemos encontrado un documento interesante. Este documento es una maravilla. Este es un gol en la arqueología histórica, ¿no? Este documento cuenta que para 1780 y tantos, 72, se está expropiando las zonas de Cari Grande, de Caripata, ¿no? Y que se van a rematar. Entonces, básicamente, está dándonos la fecha del segundo ataque. Por eso fue que esta gente dejó totalmente su lugar, abandonando en la segunda fase sus vasos, sus tupus, su fabricación de alfarería, ¿no? Y posiblemente también de estos dos ataques en Quinchapata vengan, ¿no? Vengan básicamente la cuestión del nombre de Quinchapata, que viene a ser mala suerte, ¿no? Y aquí vamos a ver ya la alfarería que hemos encontrado. Esta es una pacha colonial de madera y esta es la reconstrucción de la pacha que hemos encontrado. Aquí está la pacha, debajo del tablero de trabajo, ¿no? Entonces parece también que han hecho un ritual, algo acá, ¿no? Y han puesto para que la gente trabaje más la mano de un cordero, ¿no? De la pata de un cordero, y han puesto la pacha ahí, ¿no? Y vamos a ver, aquí está la pacha. Estas son las radiografías de la pacha que se ha hecho en el estudio. Esto es mucho más complejo lo que se ha investigado. Esto es parte de la pacha porque es también de la pasta 1. Esto ha hecho un trabajo el arqueólogo Amílez bien interesante. Ha podido determinar que la pasta de la primera etapa, de la primera fase, es una pasta más compacta, más trabajada. La decoración es mucho más estable. En cambio, en la segunda etapa, la decoración es más volátil, ¿no? Como están viendo acá, y la pasta es mucho más tosca, es mucho más gruesa, ¿no? Y la pasta es obviamente de la zona, es de la zona de Quinchapata y del taller. Se ha encontrado también la parte de la fuente, la misma arcilla. Entonces, estas son la decoración y las morfologías que presentaban. Por ejemplo, este es el vasito, el platito donde se encontró la merienda, ¿no? Este es otro platito, ¿no? Que lo vemos ahí. Aquí vemos esto. Este es interesante porque cualquier arqueólogo diría que esto es Inca, pero esto no es Inca, y es un Inca colonial, ¿no? Y es un Inca colonial tardío, para 1772 es tardío, ¿no? Y eso coincide también con la construcción de la segunda torre de Templo de San Sebastián. Aquí vemos esta pareja. Esto fue encontrado cerca a los Batanes. Es una parejita de vasijas, ¿no? Aquí tenemos otra vasija, otro platito, otra vasija, ¿no? Que tiene esta decoración, ¿no? Y que también fue encontrado asociado al piso de los Batanes, ¿no? Esto es bien interesante, tiene como una especie de tocapus, ¿no? Es de una vasija cerrada. Aquí está el mismo icono de la
de la pacha, que son esos zigzagueantes, parece que representan agua, ¿no? Y aquí está el famoso vaso. Este vaso es mi vaso querido, ¿no? Este vaso, hasta aquícito, estaba lleno de carbón y lo demás estaba tapado con arcilla, lo había tapado parece que tenía chicha, alguna bebida, y fue dejado encima del taburete y fue empujado ligeramente y llenado pues por la agüita, por el tiempo se ha llenado de arcilla, ¿no? Ha decantado la arcilla. Esto va a dar mucho que hablar, nos va a dar una datación, vamos a aplicar un AMS, vamos a aplicar lo que es un estudio de alcaloides, ¿no? También vamos a hacer fitolitos, ¿no? Y vamos a poder ver qué cosa hay dentro, ¿no? Que estaban tomando. Ese es el vaso, es el último sorbo, si se puede decir, antes del ataque de Quenchapata en 1772, cuando les obligan a los alfareros dejar de por vida su taller alfarero. Eso también es parte de otra pacha, ¿no? Colonial, ¿no? Y Mildred, un favor, no sé si podrías poner ya el video, si es que tengo tiempo todavía. Bueno, señores organizadores, ¿tengo todavía un cuarto de hora? Sí, arqueólogo, no hay ningún problema. 10 minutos más, por favor. Cuarto de hora, porque el video es cuarto de hora. Ya, y arqueólogo, no hay ningún problema. Ya, Mildred, por favor, ¿me das una manito? Gracias, voy a cortar. Segundo. Deja de compartir, por favor. Ya, un minutito. No guardar. Deja de compartir. Ya. Mientras comparte la arqueóloga, este es el librito ya de Quenchapata. Todavía no se ha presentado, ¿no? Todavía no se ha presentado, ¿no? Pero ya estamos esperando que pare un poco esta situación de desgracia que tenemos a nivel mundial y especialmente en el Cusco, que nos está dando tan duro, y para que la gente pueda recibir de manos de la autoridad de usted. Gracias. Jorge, no se ve, ya está empezando. no se ve el video, Mildred. Sigue tu presentación. Hazle clic al video. El volumen, por favor. El volumen, Mildred, por favor. Abre tu micro. Está al máximo. Tu micro estaba cerrado. Tu micro abre. Por favor, Mildred, tu micro abre. Ya. Ahora sí, pon. Desde el principio, por favor. Folio 1. Quenchapata, arqueología de alto costo, Ayunsutsu, Aucay, distrito de San Sebastián, Cusco, Perú. El canal que captaba el agua de la zona de Tambo, Machaya, Quenchapata y el camino al Antisuyo fue construido en la época inca. Aseveración que realizamos gracias a que excavamos más de 600 metros lineales paralelos a este camino que se dirige al Antisuyo. La evidencia es contundente al respecto, pues en la zona de Quenchapata no se evidenció ocupaciones humanas anteriores a la época inca. A esto se suma la evidencia que la zona recién estaba siendo ocupada por los incas al tener agua que facilitó su uso agrícola, urbano y religioso.
Según el estudio del camino al Antisuyo, este no fue concluido, apreciándose claramente tramos donde la roca madre no ha sido modificada. Las evidencias del proceso de extracción de roca para la construcción de dicho camino, así como el acueducto, los aterrazamientos y la arquitectura religiosa, han sido identificadas en nuestras excavaciones. La evidencia arqueológica que registra este lugar de Quenchapata nos debe establecer que se trata de una huaca o lugar sagrado de la época inca, el cual fue atacado alrededor del año 1533, fecha que marca la llegada de los españoles a la ciudad de Cusco, quienes, como parte de la toma de la capital inca, destruyeron e incendiaron los asentamientos que la rodeaban, con el único objetivo de obtener provisiones, plata y oro. Gracias a las investigaciones arqueológicas se desprende que el sitio de Quenchapata sufrió dos ataques violentos que causaron incendios. Uno alrededor de 1533 y el otro aproximadamente entre 1560 y 1564, tiempo en que fue construido el templo de San Sebastián, el mismo que se encuentra alineado camino al Antisuyo de Quenchapata. Ubicación que se debe a dos factores. El primero, que dicho templo fue ubicado encima de la huaca de Colcapata o Colcabamba. Y el segundo, porque el camino de referencia fue usado como carril para trasladar los elementos líticos de Quenchapata y sus alrededores para la construcción del templo de San Sebastián. En el recinto número 17 se han identificado dos ocupaciones, uno de la época inca, que concluye con un incendio alrededor del año 1533, y otra ocupación que reutilizó dicho espacio como un taller alfarero, que también fue incendiado, siendo expulsados violentamente sus ocupantes en el año 1547 y el año 1670. Afirmamos que se trata de un taller alfarero porque se han evidenciado 4 moledores o batanes, una vasija conteniendo arcillas, 2 bancos de trabajo, herramientas de alfarero y ocres para la decoración de la alfarería. Nos encontramos en el recinto número 2. Este recinto evidencia 2 pisos marcados de ocupación, uno correspondiente al primer incendio y el segundo a la destrucción del sitio y traslado de sus elementos líticos para la construcción del templo de San Sebastián. Este recinto en las dos épocas de referencia fue usado como almacén. En la primera, a través de un sofisticado sistema de ventilación que hacía posible la conservación de granos y otros. En la segunda época, el sistema de ventilación fue dejado de lado y conservaron sus productos alimenticios al interior de grandes vasijas de alfarería. Dicho recinto, en tiempos modernos, fue objeto de saqueo por profanadores que realizaron 2 agujeros, destruyendo parte de la estructura del recinto y algunos entierros humanos. El sitio de Quenchapata, luego del último ataque e incendio, fue cubierto por más de 1 metro de tierra, la que fue extraída del andén superior a esta plataforma, distinguiéndose claramente la geomorfotecnología de la zona, que evidencia este hecho de destrucción del sitio. La contundencia de las evidencias registradas en el recinto número 17 establece su condición de taller alfarero del periodo Inca de contacto o Inca de la conquista o invasión española, por presentar materiales como arcilla contenida en una vasija, registrándose también esta materia prima dispuesta encima de un batán. Muestra clara que este producto estaba siendo molido y preparado para el alzado de vajilla. La presencia de ocres para la decoración de la alfarería, así como herramientas, entre ellas cuchillos de piedra pulida,
matanes, bruñidores y bancos de trabajo para la elaboración de utensilios de arcilla cocida, afirman que el recinto número 17 de Quenchapata, en el distrito de San Sebastián, departamento de Cusco, es un taller alfarero de la época Inca de Contacto o Inca de la época de la invasión española. Los elementos registrados en ese recinto número 17, como hemos visto, establecen con claridad su condición de taller alfarero, sumándose a estas evidencias ruecas para tejido logradas en hueso y alfarería, así como tufos o pendedores facturados en metal, elementos que según la etnografía y los documentos del siglo XVI y XVII son de uso femenino, desprendiéndose así que la actividad alfarera para el periodo comprendido entre los años 1533 y 1700 era en su mayoría desarrollada por mujeres. Situación que es reforzada por los datos etnográficos que muestran que el molido de la arcilla en los centros alfareros contemporáneos es tarea femenina. La disposición de los batanes, tableros de trabajo y banquetas para el colocado de herramientas en este taller alfarero está a escasos 15 centímetros por encima del piso, lo que nos indica que los alfareros y alfareras desarrollaban sus actividades sentados o de rodillas en el piso. Este recinto número 17 registra las evidencias de un hecho dramático y violento que marcó su desalojo y posterior abandono. Nos referimos a que las herramientas, materiales y utensilios de las alfareros de este taller, algunos se encuentran en sus respectivos sitios y otros diseminados como si hubieran sido arrojados en un acto de desesperación, a lo que se suma la evidencia de un incendio asociado al abandono de este taller artesanal. Es evidente que sus ocupantes no tuvieron tiempo de sacar sus pertenencias al sufrir una arremetida y ataque violento que los obligó a abandonar el sitio de Quenchapata. Un vaso de arcilla o quedo conteniendo una bebida fue dejado encima de la banqueta próxima a los batanes en el momento del ataque al sitio de Quenchapata. Esta vasija con el tiempo se inclinó por la presión del muro de piedra. Esta, al ser descubierta por nosotros los arqueólogos, mostró su valioso contenido, sellado por una porción de tierra arcillosa, constituyéndose un tesoro para arqueología, pues este valioso contenido consistente en carbón, producto del proceso de descomposición del contenido de este vaso, nos permitirá realizar una datación más precisa del tiempo del ataque al sitio de Quenchapata, así como saber, según los análisis de almidones, alcaloides y fitolitos, el contenido de lo que los alfareros y alfareras de Quenchapata estaban consumiendo al momento que abandonaron de por vida su taller alfarero. En este recinto número 17 se registra un emblema de la nobleza inca en el piso correspondiente al primer ataque suscitado alrededor del año 1533, fecha de captura de Cusco por los españoles, acto de violencia que ocasionó un incendio, así como también que los ocupantes de dicho recinto dejaran, por la presura de salvar sus vidas, una serie de objetos personales, entre ellos un Tupac Yauri, emblema de un varón miembro de la nobleza inca. Al respecto de este descubrimiento, encontramos en el vocabulario de la lengua general de todo el Perú, llamada lengua quichua o del Inca, compuesto por el padre
Diego González de Holguín en el año 1608, que registra como Tupac Yauri al cetro real o vara insignia del Inca. La evidencia arqueológica y etnográfica establecen que la producción de alfarería producida entre los siglos XVI y XVII se efectuaba preferentemente para ser transportada por el camino latisuyo de Quenchapata y comercializada en la localidad de Pisac y zonas aledañas. Afirmación que fundamentamos al haber registrado en las excavaciones arqueológicas que realizamos en la zona de Quenchapata, en el distrito de San Sebastián, evidencias de productos de arcilla cocida, como tejas que estaban siendo producidas en la zona y transportadas desde tiempos de la colonia a través de este Capañán para ser comercializadas en el pueblo de Pisa, evidenciando que la materia prima para tejas y consiguientemente para vasijas de alfarería era escasa y de mala calidad en dicho distrito, y más bien dicha materia prima abundaba y destacaba por su calidad en el actual distrito de San Sebastián, Cusco. Gracias a Mildred, muchas gracias. Para concluir un poco también con la exposición, este video fue hecho antes de terminar con las investigaciones. Había que ir avanzando el tema mientras iba excavando, ¿no? Entonces esto recoge los a prioris, ¿no? Cómo se va a ir avanzando, los a prioris, qué estábamos pensando en ese momento. Pero básicamente se registran los dos hechos. El primer incendio que está abandonando el Tupac Yauri, ¿no? Y también está asociado a los ductos de la Colca. El segundo evento que está básicamente al taller alfarero y el almacén o la Colca que está usando las tortas para poner encima las vasijas, ¿no? Y que ese lugar está siendo atacado. El documento de 1772 es fundamental para entenderlo, este tema. Igual también el documento de 1542, que es la provisión real que favorece a la familia Marcachín. Ahora, ese territorio de San Sebastián todavía sigue en manos de descendientes incas. Entonces, en esta investigación se ha cruzado tres cosas: arqueología, etnografía e historia, ¿no? Y una de las cuestiones complementarias es también el reconocimiento geográfico o la cartografía, porque hemos podido identificar algunas huacas. Y mucho de lo que se dice en los textos está cambiando en base a estas investigaciones. Y vamos a ver que muchos de los objetos que les he mostrado son catalogados actualmente como Inca, cuando estamos viendo que son Inca colonial. Están asociados a estas pacchas que hemos encontrado. Entonces, señores, les agradezco mucho al presidente del Centro Federado, a su junta directiva, a todos los colegas arqueólogos que nos están viendo. Un feliz día, un fuerte abrazo a todos los docentes también de la San Antonio Abad del Cusco, ¿no? Y que sé también de que algunos de ellos están delicados, ¿no? Y también mi recomendación a todos es que nos cuidemos. Realmente este tiempo es interesante porque nos va a hacer pensar cómo podemos usar los conocimientos del pasado para enfrentar esta realidad. Muchas gracias. Buenas noches.